En los últimos años, España ha sido escenario de intensas batallas contra el narcotráfico, muchas de ellas centradas en el estrecho de Gibraltar. Ahí emerge con fuerza la figura del llamado Clan de los Castañas, también conocido como los Castañitas, una organización que llegó a controlar buena parte del flujo de hachís desde Marruecos hacia Andalucía, especialmente la línea de la Concepción, Cádiz, y con ramificaciones logísticas hacia otras zonas costeras. Liderazgo. A la cabeza se encontraban los hermanos Antonio Tejón y Francisco Tejón, Isco. Antonio llegó a gestionar buena parte del negocio desde prisión, lo que ilustra la capacidad de la organización de operar incluso cuando sus jefes estaban bajo custodia. Operaciones. El clan no solo traficaba, sino que proporcionaba servicios logísticos: transporte por mar, narcolanchas, ocultación en fincas, guarderías, camiones, pesqueros, etc. Tenían una cadena eficiente y costosa para introducir los alijos, ocultarlos, distribuirlos. Alcance. En algunos momentos, se estima que este clan manejaba hasta el 70% del hachís que entraba por la zona del estrecho de Gibraltar hacia España. Finanzas y patrimonio. El volumen económico era enorme. Los beneficios se calculaban en decenas de millones de euros. Patrimonios ligados a bienes inmobiliarios, vehículos, fincas, etc., fueron intervenidos como parte de las investigaciones. En 2013, la Guardia Civil, Grupo Greco Costa del Sol, detectó la organización, ya entonces asentada en la línea de la Concepción, con infraestructura de narcolanchas y guarderías para almacenar droga. La Operación Ronald fue uno de los primeros grandes golpes. En 2016, permitió detener a decenas de miembros del clan, aunque los hermanos Tejón lograron huir. Francisco Tejón, Isco, se entregó en octubre de 2018 tras haber sido uno de los hombres más buscados del campo de Gibraltar. Lo hizo tras una espectacular aparición pública, apareciendo en un videoclip de música urbana, lo que fue considerado una provocación por las fuerzas de seguridad. El mayor juicio hasta ahora contra este clan comenzó en Algeciras en 2023. En total, más de 150 personas imputadas, con acuerdos de conformidad para muchos de los acusados, retiradas de acusaciones por falta de pruebas para algunos, peticiones de condenas millonarias. Sentencias relevantes. En enero de 2024, Antonio Tejón fue condenado a 6 años de prisión por un delito contra la salud pública, tráfico de hachís, agravado por uso de embarcación, con agravante de reincidencia. Se le impusieron también multas elevadas. Si habláramos de guerra en sentido estricto, el clan de los Castañas no ha protagonizado, al menos públicamente, enfrentamientos armados a escala militar o guerrillera. Pero sí ha habido episodios que sugieren una tensión permanente, un riesgo latente de escalada. Enfrentamientos con las fuerzas del orden, persecuciones, fugas. Los Tejón huyeron cuando fueron objeto de operaciones policiales masivas. Amenazas veladas a agentes, presiones en los municipios costeros, sensación de impunidad en algunos momentos. La permeabilidad de ciertas estructuras del territorio, por cercanía al mar, por complicidad o por dificultad logística, ha favorecido que el clan operara con menos eficiencia policial en algunos enlaces. Impacto social. La población de la línea de la Concepción y del campo de Gibraltar vivió años con un fuerte trasfondo de narcotráfico, tanto como motor económico informal como generador de inseguridad, estigmatización, lavado de dinero, corrupción. No fue raro que se dijera que sin los narcos la zona tendría muy poca actividad económica, porque el narcotráfico aportaba empleo, aunque clandestino. Las operaciones policiales conjuntas y de gran escala, como la Guardia Civil con Greco, los controles marítimos, las incautaciones de narcolanchas, etc., han sido fundamentales para reducir la capacidad operativa. Las investigaciones judiciales han sumado pruebas, escuchas telefónicas, seguimientos, intervención de comunicaciones, colaboración internacional, análisis de blanqueo de capitales. También han logrado retirar acusaciones cuando no había indicios suficientes, lo que indica cierto rigor, aunque también críticas por demoras. Las condenas, aunque no siempre con las penas más altas que se pedían, han implicado años de prisión para los líderes, incautaciones de patrimonio, multas cuantiosas. Esto, sumado a la cobertura mediática, ha desgastado la imagen de impunidad. Corrupción y complicidades. Se han señalado implicaciones de policías, locales, estructuras que facilitan la logística del narcotráfico. Algunas personas condenadas fueron agentes del orden. Es difícil romper esa interconexión. Medios e infraestructuras insuficientes.
los agentes denuncian falta de medios materiales, tecnológicos, personal especializado. Por ejemplo, controlar de forma efectiva el mar, las embarcaciones rápidas, los drones, los puntos de entrada clandestinos. Modelo económico de base. En zonas como el campo de Gibraltar, con crisis de empleo, escasas oportunidades, el narcotráfico ha sido una alternativa para muchos, lo que complica políticamente la represión total. Muchas familias dependen, directa o indirectamente, de ese flujo. Eso no lo justifica, pero lo convierte en un fenómeno social complejo. Capacidad adaptativa de las bandas. Cuando una operación policial golpea una estructura, los narcos cambian rutas, utilizan nuevas embarcaciones, técnicas más sofisticadas de ocultación, redes de colaboradores más difusas. La presión no desaparece, solo se redistribuye. Si bien no se puede hablar de una guerra formal, lo que se ha vivido en torno al clan de los Castañas tiene todos los ingredientes de un enfrentamiento constante entre poder criminal y Estado: desigualdad, dinero, violencia implícita, tensión social, corrupción y una gran apuesta institucional por desmontar ese poder. Hasta ahora, las fuerzas de seguridad y la justicia han conseguido poner bajo techo, prisiones, juicios, decomisos, a muchos de los miembros del clan, especialmente a sus líderes, y han logrado dañar la maquinaria logística. Pero el negocio sigue siendo enorme, las rutas marítimas y los métodos siguen mutando. En 2024, el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar ha ampliado sustancialmente el número de intervenciones contra redes de narcotráfico y contrabando. Se calcula que se llevaron a cabo unas 12.068 operaciones policiales en las 6 provincias andaluzas bajo ese plan, un 43% más que el año anterior. Se detuvieron alrededor de 5.911 personas y se incautaron 264.572 kilogramos de droga en total, hachís, cocaína, marihuana, etc. También hay datos de incautaciones de bienes materiales importantes: vehículos, embarcaciones, medios de transporte marítimo, combustible, viviendas, bienes muebles, dinero efectivo bloqueado. Grandes golpes recientes. Algunos operativos han sido especialmente destacados por su escala y localización. En junio de 2025, la Guardia Civil junto con la Agencia Tributaria realizaron una operación entre el campo de Gibraltar y la frontera con Portugal, Río Guadiana, deteniendo 44 personas e incautando cerca de 5 toneladas de hachís, unas 30 embarcaciones, más de 42.000 litros de carburante y dinero en efectivo. La Guardia Civil reportó también otras incautaciones grandes. En 2024, por ejemplo, se reportaban más de 161 toneladas de droga intervenidas en la zona del campo de Gibraltar, con más de 2.400 detenidos en ese marco. Cambios en la estrategia de las bandas. En dichos operativos se observa un patrón. Las redes del narcotráfico ajustan sus rutas, utilizan más embarcaciones, narcolanchas, movilizan más combustible, para alargar autonomías, tratan de diversificar los puntos de entrada de droga, etc. Es algo que aparece en los análisis policiales como una adaptación ante la presión creciente. Aunque en las fuentes recientes no siempre se detalla cuáles bandas específicas lo lideran. Impacto social persistente, desempleo como caldo de cultivo. Las estadísticas de paro en el campo de Gibraltar continúan apuntando a un deterioro económico significativo. Por ejemplo, en septiembre de 2025 hubo 748 personas más en paro con respecto al mes anterior, lo que agrava la vulnerabilidad social de la zona. Los sindicatos reclaman estrategias de empleo estables, inversión en industria, logística, infraestructuras que compitan con los beneficios que en algunos sectores aporta el narcotráfico, directa o indirectamente, como fuerza económica informal. Un narco conocido, el Pantoja, Jesús Heredia, se fugó gracias a un permiso penitenciario, lo que ha generado críticas sobre la gestión de permisos, seguridad penitenciaria, vigilancia postsalida. También hay denuncias sociales / institucionales sobre ataques o amenazas a agentes, jueces, fiscales, lo que sugiere una escalada de intimidación. Aunque muchas veces estos casos no vienen con nombres públicos, investigaciones judiciales visibles, etc. Hay tensión en ese frente. Fuentes más de prensa local, redes sociales, testimonios. Presencia y capacidad del clan de los Castañas. Mucho de lo que se publica en los últimos meses no especifica qué bandas están detrás de cada operativo. ¿Hasta qué punto los Castañas siguen siendo los actores principales, o han sido desplazados, parcialmente desmantelados, o se han fragmentado? No está completamente claro. Relaciones transnacionales y cambios de ruta.
Las redes buscan nuevas rutas marítimas alteradas, conexiones por Portugal, por aeropuertos, puntos de entrada menos vigilados. Ha habido operaciones internacionales coordinadas para interceptar cocaína o cannabis en aeropuertos de toda Europa. Pero no hay aún suficiente información pública sobre cómo esos cambios afectan la presión sobre los traficantes locales, si aumentan los riesgos de violencia al tener más competencia, o si aumentan aún más los costes operativos para las redes criminales. Violencia directa vs amenazas veladas. Hay indicios de tensión, muertes en persecuciones marítimas, accidentes, disputas internas, amenazas, ataques menores, pero no se ha confirmado un brote claro de violencia tipo guerra abierta en las calles, como guerras entre bandas rivales, asesinatos públicos coordinados, etc., al menos no con la magnitud que podría sugerir una escalada militarizada. En ese sentido, la frontera entre lo que se conoce o se publica y lo que efectivamente existe puede ser muy amplia. Muchas veces el silencio institucional, la falta de pruebas, el temor, impiden tener un panorama claro. Medios, recursos y capacidad de vigilancia. Los agentes siguen denunciando que falta material, medios navales, aeronaves, agentes especializados, tecnología, colaboración internacional fluida, también que el mantenimiento y operatividad de los sistemas de vigilancia marítima, como radares, torres, patrullas costeras, SIBE u otros sistemas de alerta, a veces es imperfecto. Hay reportes de fallos, retrasos, carencias, lo que aprovechan los narcotraficantes. Por ejemplo, cuando se han detectado embarcaciones o se han perseguido narcolanchas, muchas veces los operativos llegan tarde o con insuficiente capacidad para interceptar. Las redes lo saben y adaptan sus rutas de salida, los horarios, los barcos auxiliares. Percepción pública, impunidad parcial, corrupción latente. La población en algunas zonas siente que aunque haya detenciones, el narcotráfico no se va. Que los jefes logran evadir a la justicia, escapando a través de permisos, huida al extranjero, uso de testaferros, etc. Esto genera desconfianza, sensación de impunidad. Además, denuncias de amenazas, ataques directos o indirectos a jueces, fiscales e incluso familias de agentes son parte del paisaje. Aunque muchas quedan en intenciones o intimidaciones más que en asesinatos públicos, el temor parece estar presente. Escalada operacional. Sí, existe. Más incautaciones, más operativos, más medios policiales puestos en juego. Las rutas se ajustan, se diversifican, se complican. Las bandas están bajo presión. Escalada violenta visible, menos clara. Aunque hay muertes en persecuciones, en operativos marítimos, no hay hasta ahora, en fuentes abiertas, un conflicto a gran escala entre bandas ilícitas con atentados públicos, asesinatos selectivos, bomba callejera, etc. Si eso ocurre, lo sabremos, pero no hay certeza de que haya llegado a ese punto. Escalada institucional y social. Sí. Se combina la presión política, las protestas sociales, demandas de los residentes, el paro, la falta de oportunidades con el impacto del narco en la vida cotidiana. Los medios de comunicación reflejan un cansancio social, miedo en zonas costeras, críticas por la seguridad, etc. Las bandas podrían fragmentarse más, sintetizar estructuras más pequeñas, menos visibles. Eso dificultaría que los golpes policiales desarticulen todo, pues podrían simplemente reorganizarse o dividirse. Podría verse un aumento de violencia si las bandas sienten que su supervivencia está amenazada, o si hay disputas por rutas nuevas de salida, nuevos puntos de entrada, competencia interna. La respuesta del Estado podría intensificarse. Más medios navales, drones, patrullas costeras reforzadas, más cooperación internacional, mayores controles aduaneros, etc. Pero dependerá del presupuesto, de la voluntad política, del apoyo local. Las comunidades locales seguirán siendo afectadas, desde la percepción de inseguridad, el impacto económico, empleo ilegal ligado al narcotráfico que se evapora cuando hay operativos, la estigmatización, la respuesta del Estado en términos de servicios públicos, vivienda, empleo. Se llevaron a cabo 12.068 operaciones policiales en las 6 provincias andaluzas que cubre el plan, lo que supone un 43% más que en 2023. Ministerio del Interior. Detenciones. 5.911 personas por delitos de narcotráfico y contrabando. Droga incautada, 264.572 kilogramos en total, de ellos unos 150.802 kilogramos de hachís,
44.206 kilogramos de cocaína y 69.564 kilogramos de marihuana y otras sustancias. Otros medios intervenidos: 1.394 vehículos, 1.092 terrestres, 299 marítimos narcolanchas sobre todo y 3 aéreos. Bienes patrimoniales intervenidos o bloqueados: más de 20 millones de euros en efectivo, cuentas bancarias, bienes inmuebles por unos 19 millones, bienes muebles por unos 6,8 millones. Otros decomisos: 437.744 litros de gasolina, combustible que alimenta las embarcaciones rápidas, 1.774.139 cajetillas de tabaco de contrabando. Operativo conjunto: cerca de 5 toneladas de hachís entre Cádiz, Algeciras y Huelva, Río Guadiana. Fecha: 28 de junio de 2025. Lo que se logró: 44 detenidos, casi 5.000 kilogramos de hachís, 30 embarcaciones, más de 42.000 litros de combustible, 110.000 euros en efectivo. Hasta finales de 2023, el plan dejó 17.635 personas detenidas o investigadas por narcotráfico o contrabando durante sus 5 años de vigencia, 2018 a 2023. Durante ese periodo también se llevaron a cabo miles de operaciones, más de 19.000, se incautaron más de 1.387.832 kilogramos de hachís, 87.786 de cocaína y 104.018 de marihuana y otras sustancias. Según informe de la Guardia Civil, en 2024 hubo más de 161 toneladas de droga incautada en la comarca del Campo de Gibraltar. Entre esas, unos 133,5 toneladas de hachís y 19,9 de cocaína. También se incautaron 391.000 litros de combustible en la zona. Estos son los puntos más relevantes para entender hacia dónde va la situación. Presión policial al alza. Las operaciones no solo aumentan en número, sino también la intensidad: más medios, más rutas vigiladas, más decomisos de armas, embarcaciones, combustible, bienes patrimoniales. Descenso de algunas magnitudes. Aunque la cantidad de hachís incautado ha bajado con respecto a años récord, por ejemplo 2021, siguen siendo cifras muy altas. Esto sugiere que los traficantes están reaccionando. Transportan menos por viaje, usan rutas distintas, tratan de evitar puntos fuertemente vigilados. Diversificación de los objetivos policiales. No solo se incauta droga, sino que hay impactos en combustible, tabaco, vehículos, inmuebles, dinero, etc. También se centran más en blanqueo de capitales y apoyo logístico, no solo en los alijos directos. Narcolanchas, embarcaciones interceptadas, combustible marítimo, logística costera continúan siendo una parte clave del problema y de la respuesta policial. Aunque hay golpes, decomisos y detenciones, la cantidad de droga incautada sigue siendo muy relevante. El narcotráfico se mantiene como un motor económico informal en muchas zonas costeras afectadas, lo que dificulta únicamente su eliminación mediante represión. Los informes oficiales no parecen desglosar públicamente con detalle la situación específica del clan de los Castañas, los Castañas o los Castañitas, en los últimos meses. Es decir, no hay cifras recientes que indiquen cuánto tráfico suyo se ha destruido, cuántos miembros han sido detenidos últimamente, ni cuánto poder operativo le queda frente a las operaciones policiales generales. Tampoco hay datos abiertos confirmados sobre violencia interna entre bandas, ajustes de cuentas, amenazas públicas extensas, etc., al nivel que algunos medios locales señalan, aunque se reportan casos aislados. Algunos aspectos sensibles, como corrupción institucional, facilitar rutas, complicidades locales, siguen siendo difícilmente cuantificables con los informes oficiales disponibles, más allá de alertas o denuncias puntuales en la prensa. En el sur de España, donde el viento de levante azota las costas y las luces de África se vislumbran al otro lado del mar, la historia del narcotráfico no se mide solo en toneladas de droga o en páginas judiciales. Se mide en vidas. En los silencios de quienes han visto crecer a sus hijos entre la sombra del paro y la tentación del dinero fácil. En los ojos cansados de los agentes que patrullan la línea invisible donde la ley y la supervivencia se confunden. En los barrios donde los alijos se convierten en cuentos de heroísmo o en tragedias cotidianas. El clan de los Castañas, símbolo y espejo de todo un fenómeno, fue durante años el rostro más visible del poder del narco en el estrecho. Su caída, lenta, judicial, llena de fugas, entregas y condenas, marcó un punto de inflexión. Pero más allá de los titulares,
Lo que permanece es el pulso profundo de una tierra que sigue debatiéndose entre el miedo y la esperanza. Hoy, mientras los helicópteros del Plan Especial surcan los cielos del campo de Gibraltar y las narcolanchas siguen tentando al mar, los vecinos continúan levantándose cada día, buscando trabajo, educando a sus hijos, resistiendo. Porque el narcotráfico no solo deja dinero, deja desconfianza, heridas y una cicatriz invisible que une a todos los que viven a la sombra del estrecho. Quizá algún día, cuando las estadísticas no cuenten toneladas incautadas sino oportunidades creadas, se podrá decir que la guerra terminó. Que los Castañas y todos los que vinieron después no fueron el final, sino el último eco de un tiempo donde el mar era frontera y salvación a la vez. Hasta entonces, el viento sigue soplando sobre el campo de Gibraltar, llevándose el humo del hachís y trayendo, quién sabe, la promesa de una paz que aún no llega, pero que muchos siguen esperando.